diría. Ahí sí. Ya, entonces estábamos viendo que la reforma del 2001, a pesar de las modificaciones que revisamos, no había modificado en profundidad las instituciones, sobre todo en materia de derecho colectivo, donde sigue estando, ¿no es cierto?, la misma estructura que veíamos que se había incorporado en el plan laboral y que además tenía la conexión con la regulación en la Constitución. Ahora, ¿qué pasa después del 2001 en adelante? Se dictan una serie de leyes, acá yo solamente puse algunas de las más relevantes para poner sobre el contexto, que si ustedes se fijan, en general tienden a modificar instituciones de derecho individual, ya contratos de trabajo, jornadas, subcontratación y suministro, que fue una ley muy relevante y que vamos a ver en detalle en su momento, pero no hay de nuevo grandes modificaciones o modificaciones profundas a la estructura de las relaciones de trabajo, sobre todo en materia de derecho colectivo, que sigue más o menos igual que como se incorporó en el plan laboral. Una modificación o unas leyes que sí fueron relevantes durante este periodo y que las me voy a tener un momento, son las leyes sobre reforma procesal laboral, ¿ya? Que si bien se insertan dentro del contexto de reformas procesales, y por lo tanto seguramente ustedes algo vieron en orgánico, y luego van a ver en procedimientos especiales, la reforma procesal laboral se insertó dentro de este contexto del cambio de la justicia en Chile, desde los procedimientos escritos a los procedimientos orales. Y en ese sentido, entonces, la reforma procesal laboral fue la tercera materia que se modificó. Primero fue penal, en segundo lugar fue familia, y en tercer lugar fue en materia de derecho al trabajo. Ahora, esta reforma era absolutamente necesaria dentro de este contexto general, ¿no es cierto?, de reforma al sistema de justicia, que era más anticuado, que era lento, que era poco efectivo, etcétera, pero sobre todo en materia de derecho del trabajo, por las especiales características que tienen las relaciones de trabajo y que por lo tanto también deben resolverse con lógicas y principios diferentes, que es lo que venimos diciendo desde la primera clase. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, recordemos que en el periodo del plan laboral se habían eliminado los tribunales especializados en materia de derecho al trabajo, que luego en el 81 se habían vuelto a incorporar, pero solamente para algunas regiones del país, las que tenían mayor población, y que en el resto del país los juzgados laborales eran los de competencia común, es decir, materias civiles y materias laborales. Y eso, además de que carecen, ¿no es cierto?, de la lógica propia de resolución de conflictos en materia de derecho al trabajo, por mucho que el juez o la jueza respectiva se preparara y estudiara los casos respectivos. Y además, la extensión de este tipo de procedimientos, que como veíamos, ¿no es cierto?, a propósito de los ejemplos que revisábamos la hora anterior, en materia de derecho al trabajo son cuestiones que son mucho más inmediatas, son cuestiones más que necesitan una rapidez y una resolución de conflictos mucho más directa, mucho más rápida. Y en estos procedimientos, en esta lógica de los procedimientos escriturados, con instancias, los juicios laborales en general eran excesivamente largos y finalmente poco efectivos. ¿Ya? Para que se hagan una idea, con los procedimientos escritos antes de la reforma procesal laboral, un juicio por despido, los mismos ejemplos que hemos visto acá, el trabajador lo despiden por necesidad de la empresa y quiere demandar despido justificado para que le paguen la indemnización respectiva. Ese tipo de juicios podía demorarse 5 años fácil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eran procedimientos largos, ¿no es cierto? Además que después del juzgado de letras se iba para la Corte de Apelaciones, donde estaba un tiempo más, después probablemente se iba a la Corte Suprema, Casación, donde estaba otro rato más. Entonces, finalmente el trabajador recién después de, esto en términos como regla general, como promedio, después de varios años recién podía obtener su sentencia favorable y recién ahí, ¿no es cierto?, empezar a cobrarla, la indemnización, que necesitaba porque lo habían despedido. Entonces, fíjense ustedes el problema que eso generaba en la práctica. ¿Ya? Además de que eran juicios largos, costosos para el trabajador, y que por lo tanto le quitaban o le restaban eficacia al cumplimiento de las normas laborales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente, como ustedes se podrán imaginar, y como, ¿no es cierto?, además en el tipo de sociedad en que estamos, particularmente en nuestra idiosincrasia, ¿no es cierto?, en la cual hemos visto que
en general la gente cumple cuando sabe que si no cumple lo van a sancionar, ¿no es cierto? ¿Y cuál era el problema acá práctico que se daba con este retraso en materia judicial? Que finalmente los empleadores sabían que si despedían mal, el trabajador recién en 3, 4 años o hasta 5 años iba a tener una sentencia. Entonces, poco incentivo había para que los trabajadores, los empleadores cumplieran con las normas laborales, ¿ya? Con lo cual entonces se le restaba mucha eficacia a estas materias y muchas veces los trabajadores, sabiendo que lo habían despedido mal, preferían aceptar las condiciones que le imponía el empleador porque sabían que un juicio era extremadamente largo y que probable, y que además sabemos, ¿no es cierto?, que en un juicio nunca se sabe el resultado en anticipación, por lo tanto, era una apuesta incierta que además iba a ser costosa, que además iba a ser larga, por lo tanto, también había un desincentivo para los trabajadores de demandar judicialmente la resolución de estos conflictos, y por otro lado, ¿no es cierto?, el mensaje para la parte empresarial era que si no cumple no va a pasar nada un poco porque no, la justicia se va a demorar bastante en sancionarlo si es que lo llega a sancionar. Por lo tanto, y vuelvo acá un poco al contexto, ¿no es cierto? Si bien la reforma procesal laboral se inserta dentro de este periodo de reformas a nivel nacional y en todas las materias, en materia de derecho al trabajo era especialmente necesario esta modificación, y que no solamente significó pasar de juicios escritos a juicios orales, con todas las implicancias que eso tiene, que, insisto, ustedes solo ven en procesal, acá solamente vamos a hacerle referencia generales, ¿no es cierto? Pero sabemos que un juicio oral implica, ¿no es cierto?, se rige por otros principios, son juicios que son concentrados, son mucho más transparentes, tienen necesitan un involucramiento del juez mayor, una mayor preparación, entonces hay toda una lógica detrás, y que significado no solamente que ahora los juicios sean más cortos, estos mismos ejemplos que veíamos, que un juicio de despido se podía demorar 5 años, hoy día, bueno, hoy día no, en verdad hoy día no es el paradigma, porque con teletrabajo la verdad es que los juicios se han extendido bastante más, y eso pasa a nivel laboral y a nivel general en todos los tribunales, que por esta desfase que hubo, sobre todo al principio, mientras se organizaba el teletrabajo y todo, en general los juicios están bien retrasados. Ya, pero antes de la pandemia, este mismo juicio de despido que yo les decía se podía demorar hasta 5 años antes, hoy día se puede, antes de la pandemia se podía demorar 6 meses, ¿ya? Por lo tanto, obviamente hay otra mirada respecto del cumplimiento de las normas laborales, porque a partir de la reforma procesal laboral lo que se consigue es darle mayor eficacia al contenido de la regulación laboral, es decir, que deje de ser esta normativa que se le entregan las partes y que el empleador ve si la cumple o no la cumple, porque si no le cumple la verdad es que no va a pasar nada grave, a tener esta normativa y saber que tienen que cumplirla, porque de lo contrario sí pueden haber sanciones graves, porque los procesos laborales son rápidos, son eficientes, y con eso entonces también la relevancia que ha tenido la reforma es mucho más que solamente procesal, ¿ya? Y esa creo yo que es una cuestión súper relevante y súper importante de destacar, insisto, sin perjuicio de que esto lo ven desde procesal. Desde el punto de vista del derecho al trabajo, la incorporación, la entrada en vigencia de la reforma fue mucho más relevante porque, claro, los juicios son más cortos, ok, es un gran beneficio, pero además ha cambiado la dinámica de cómo las partes interactúan en una relación de trabajo, porque obviamente ahora las empresas saben que están sujetos a mayores sanciones, por lo tanto hay un mayor incentivo a cumplir, y por otra parte también de parte de los trabajadores hay un mayor incentivo a reclamar, porque hay mayores herramientas y mejores herramientas para poder hacer efectivo el contenido de estos derechos, y que por lo tanto entonces la reforma, insisto, si bien es procesal, esto va más allá de que los juicios ahora son más cortos y son orales, sino que le da un mayor nivel de eficacia, de cumplimiento a estas normas en este nuevo contexto de la oralidad en los procedimientos, ¿ya? Estas reformas, bueno, después vamos a ver un poco de los procedimientos para poder tener una idea general, eh, pero no solamente entonces se refiere a que creó tribunales especializados en materia laboral, sino que también procedimientos especiales, ¿ya? Y además, como señalaba a propósito del caso que veíamos la hora pasada, además de los procedimientos generales, estableció un par de procedimientos especiales, pero uno en particular que es muy relevante, que es el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, que algo dijimos en la hora pasada y que lo vamos a ver ya
espero la próxima clase yo creo que ya vamos a estar en eso, de establecer un procedimiento judicial concreto, rápido, eficiente, efectivo, para que en caso de que el trabajador vea vulnerado su derecho fundamental en el trabajo pueda reclamar, ¿ya? Pueda tener una sentencia favorable, ¿ya? Con lo cual vamos a ver, e insisto en este punto, que la reforma va más allá de los aspectos procesales, es cambiar la dinámica de cómo las partes tienen que cumplir el contenido de las normas laborales, de decirle da un peso sustantivo al contenido de las normas laborales y mayor eficacia de su cumplimiento, ¿ya? Esta reforma al final entró en vigencia del año 2007 al 2008, entró en vigencia paulatina, terminó, la última región que entró en vigencia fue la metropolitana, y sin duda, a pesar de que ya tiene más de 10 años y con muchas críticas, y aquí obviamente, insisto, esto lo van a ver desde el punto de vista procesal, donde seguramente van a ver, ¿no es cierto?, las críticas que también se hacen respecto del rol del juez, que tiene que asumir en esta dinámica, o de los principios generales de los procedimientos, etcétera. Desde el punto de vista laboral, sin duda ha generado un cambio importante en cómo se desenvuelven, cómo interactúan las partes de la relación de trabajo, dándole mayor efectividad. Por lo tanto, creo yo que esta reforma, que si bien es procesal, ha tenido mucho más impacto que muchas de las leyes que están señaladas acá. O sea, es mucho más relevante la forma a través de la cual, insisto, interactúan las partes, con todas las críticas que se puede hacer, y también algo vamos a ver en su momento, y después de esto lo van a ver en procedimientos especiales, ven procesal, algo procesal laboral, después tienen litigación laboral, por lo tanto, después ya van a quedar expertos en esto. Nosotros acá solamente lo vamos a ver en términos generales desde el punto de vista sustantivo, pero cambia la dinámica, absolutamente, con todas las críticas que se pueden hacer de forma y de fondo. Sin duda hay un antes y un después en el cumplimiento del contenido de las normas laborales con la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral, ¿ya? Así que muy relevante estas reformas que se dieron en este contexto del 2005 al 2007, que fueron los años que se implementaron, ¿ya? Eso respecto a esta reforma. No sé si hay alguna duda respecto a esto. Ya. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa entonces después con todas estas reformas, todas estas leyes que hemos visto? Y si ustedes se fijan, seguía, ¿no es cierto?, las modificaciones que se han realizado durante estos años siempre habían estado apuntando a derecho individual. Por lo tanto, la gran deuda pendiente estaba en materia de derecho colectivo, que seguíamos, ¿no es cierto?, con el plan laboral, con algunas modificaciones por aquí y por allá, pero de nuevo, ¿no es cierto?, estos derechos, la huelga, sobre todo la negociación colectiva, súper amarrado, súper apretado, ¿no es cierto?, con muy poco espacio, muy restringido, y que por lo tanto, ¿no es cierto?, vulnera en términos generales a los contenidos de la libertad sindical. Por lo tanto, también, ¿no es cierto?, existía esta necesidad y esta idea de que era necesario modificar el sistema de derecho colectivo. ¿Y qué ha pasado con eso en los últimos años? En el año 2000, bueno, que hay más leyes que ustedes se fijan, son todas orientada a derecho individual. Esto se los pongo para que se hagan una idea, ojo, no es para que se aprendan las leyes, solamente para que tengan una idea de la película de cómo se fueron modificando materia de derecho individual durante todos estos años. Hasta que el año 2016 se aprueba la ley 20.940, que es conocida como la Ley de Reforma en Materia de Derecho Colectivo, ¿ya? Ahora, algunos alcances sobre esta ley para que también entendamos cuál es el origen. Como primer antecedente, entonces, tenemos que existía ya, ¿no es cierto?, esta necesidad, ya estaba generando bastante ruido el hecho de que durante todos estos años de reforma, del 90 hacia adelante, el derecho colectivo no se había tocado en profundidad, solamente estas modificaciones puntuales que ya hemos ido señalando, y que por lo tanto seguíamos con el mismo sistema del plan laboral. Como segundo antecedente teníamos entonces que Chile había ratificado los convenios de libertad sindical de la OIT, y que se supone que cuando lo ratifica se obliga a cumplirlo, pero que sin embargo teníamos todavía la regulación interna, el Código del Trabajo todavía no se adecuaba a el contenido de los convenios. Por lo tanto, ahí también había una contradicción, y también estaba estas observaciones que se realizaban desde la propia OIT al país diciendo, mire, usted todavía no está cumpliendo esto que usted se obligó a cumplir, todavía no adecuó a su ordenamiento interno. Y además había un tema político,
ya que de nuevo, ¿no es cierto?, esta idea del plan laboral, ¿no es cierto?, asociada con el gobierno militar y con el modelo económico. Entonces también existía esta idea en los gobiernos de la concertación de que era necesario modificar el modelo también para apartarse o para alejarse también del modelo instalado durante la dictadura. ¿Qué es lo que pasa y cómo se llega a esta ley 20.940? Estamos en el contexto del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde en verdad en la agenda programática de la presidenta en ese momento no estaba una reforma procesal, no estaba una reforma laboral. ¿Ya? Nunca se señaló que, ni se prometió como una agenda programática de que iba a haber durante ese gobierno una reforma laboral. Solamente se habían comprometido a hacer reformas puntuales, o sea, modificaciones puntuales en materia de derecho laboral, y de hecho las reformas que se suponía que se iban a hacer durante ese periodo iban por otro lado. De hecho, estaba la reforma tributaria, la reforma constitucional, pero no en materia laboral. Sin embargo, empezó, ¿no es cierto?, este proyecto de modificar o actualizar instituciones de derecho colectivo, y de a poco fue agarrando como forma de que esto iba a ser la gran reforma en materia de derecho colectivo. ¿Y por qué en ese momento y no antes ni después? Porque también en ese momento había un factor político que era súper relevante, y era que durante ese gobierno, por los que se acuerdan, los que están metidos o les interesan los temas políticos, era que por primera vez el gobierno tenía mayoría en el Congreso por los acuerdos que hicieron, ¿se acuerdan ahí? Para el segundo gobierno de Bachelet. Entonces, a diferencia de todos los otros periodos que hemos visto, donde se han hecho reformas y que hemos dicho, ¿no es cierto?, claro, pero tampoco había mucho espacio porque estaban, ¿no es cierto?, mayoría en la oposición en el Congreso, por lo tanto tampoco iban a llegar a buen puerto. En este momento sí. Entonces, eso también hizo que generara mucha expectativa respecto de la envergadura que iba a tener este proyecto de ley que iba a reformar el derecho colectivo laboral, ¿ya? Ahora, y ahí también cada uno lo podrá evaluar o analizar dependiendo de cuál sea su visión de los hechos políticos, ¿no es cierto?, sus simpatías también políticas respecto en ese momento. Pero claro, acá también hay un tema que se generaron muchas expectativas de esta reforma, y como le decía, si bien al principio no era reforma, después se empezó a hablar que era una reforma, cuando nunca se había prometido que iba a ser una reforma, y que tampoco nunca se discutieron los grandes temas necesarios para que fuera una reforma, ¿ya? Que ya hemos dicho, ¿no es cierto?, las trabas que tenía la negociación colectiva vinculada a la empresa y la huelga vinculada a la negociación colectiva, que son las grandes amarras que tiene los dos de los tres derechos de libertad sindical. Eso nunca fue tema durante la discusión de esta ley, por lo tanto, poco reforma profunda iba a poder ser en cualquier caso. El tema es que esta ley además tuvo una tramitación legal bastante acontecida. Había mucho temor, efectivamente, de que aprovechando la mayoría del Congreso se fuera a realizar un cambio muy profundo, pero insisto, tampoco nunca estuvo dentro de los proyectos de gobierno hacer cambios tan profundos. O sea, tampoco es que se hayan parado ahí. Pero tuvo una tramitación muy accidentada. De hecho, esta terminó en el Tribunal Constitucional, donde además en el Tribunal Constitucional sacaron algunos pedazos de la ley, y que por lo tanto después el texto refundido, que finalmente fue el que se aprobó, se nota ese cortar-pegar que tuvo finalmente el texto que se convirtió en la ley 20.940, que insisto, en términos generales es conocida como la tercera reforma en materia de derecho al trabajo, y que es enfocada en derecho colectivo, ¿ya? Ahora, sin perjuicio que esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos derecho colectivo, solamente algunas ideas para que entendamos entonces esta ley. No vamos a entrar ahora con el contenido de lo que reformó, ¿ya? Ya dijimos los antecedentes, es decir, esto era una ley que generó más expectativas de lo que efectivamente se había anunciado o se había ofrecido por el gobierno en este caso, pero tampoco nunca hubo una real voluntad de hacer cambios profundos, ¿ya? Y además, esta ley tiene la particularidad, creo yo, que fue una ley cuyo resultado final no le gustó a nadie, en el sentido de que los sectores empresariales reclamaban contra esta ley diciendo que era muy pro trabajador, es decir, que estas modificaciones iban a beneficiar de manera excesiva a los trabajadores, y por parte de las organizaciones de trabajadores decían que esta ley iba a ser muy pro empresa.
Entonces, uno dice, a ver, aquí alguien no está entendiendo algo porque cómo produce esa sensación o esa impresión de dos sectores, ¿no es cierto?, el contenido de esta ley. Y acá, insisto, sin perjuicio de que lo vamos a ver después en detalle, en mi opinión, de la cual me hago cargo y que podemos compartir o no, yo creo que es una ley que finalmente no tuvo el carácter de reforma, es decir, aquí no hay de nuevo, no hay un cambio en la estructura del derecho colectivo. Lo que tenemos hoy día con la ley 20.940 es todavía plan laboral más modificaciones específicas en ciertas áreas. ¿Ya? Las grandes estructuras, es decir, cómo vemos los pilares de la libertad sindical, cómo se entiende la huelga, cómo se entiende la negociación colectiva, cómo se entiende la organización sindical, es el mismo modelo del plan laboral, ¿ya? Con algunas modificaciones, por cierto, ¿ya? Por lo tanto, no es una ley que reformó, que movió las bases del sistema. El sistema sigue siendo el mismo. Tampoco es la peor ley del mundo, hay leyes peores, pero sí, insisto, esta en mi opinión, era una ley que creo yo que si no iba a cambiar, si no iba a mejorar bien las cosas, no sé qué tan necesaria era. ¿Por qué? Porque como todas leyes nuevas que modifican instituciones, porque a todo esto modificó todo el capítulo respectivo, todo el libro respectivo a derecho colectivo del Código del Trabajo, entonces igual cambió todo las cuestiones formales, hay mucha cuestión que modificó, cosas que ya estaban más o menos arregladas, que con esta ley hay que volver a interpretarla. Entonces, ¿qué tan necesaria era que tanto bien el resultado, ¿no es cierto?, ha tenido? La verdad es que es bien cuestionable. Es una ley que además tiene poca vigencia aún, o sea, es poco el tiempo como para hacer análisis más profundo, decir efectivamente qué tanto cambió, qué tanto ha cambiado las relaciones laborales en el sector colectivo desde entrar en vigencia de la 20.940. Pero insisto, yo creo que no es una buena ley en el sentido de que no cambió la estructura de derecho colectivo. Sí mejoró bastante algunas instituciones en particular, que antes no estaban reguladas y que con esta ley sí se mejoró mucho. Por ahora vamos a ver solamente un ejemplo para que tengamos una idea, pero lo vamos a ver en derecho colectivo, que tiene que ver con el derecho de información, ya que vamos a ver que el derecho de información de los trabajadores era una materia que no estaba regulada en forma muy básica en el código antes de esta ley, y que con esta ley se mejora bastante su regulación, ¿ya? Tampoco, no es que es un derecho perfecto, pero sí, hay que ser objetivamente, mejora bastante la regulación que había antes de esta modificación. Y así un par de cuestiones más, vamos a ver, ¿no es cierto? Hay algunas cuestiones de género, hay algunas cuestiones también específicas sobre cuestiones más prácticas de la negociación, pero en general, de nuevo, es como para amonorar un poquito más el modelo que ya está, pero no se mete con la negociación colectiva de empresas ni con la huelga vinculada a la negociación colectiva. Eso sigue igual, ¿ya? Por lo tanto, lo que tenemos como resultado entonces es que desde el 2016, ¿no es cierto?, se habla de esta ley de reforma al derecho colectivo, y que, insisto, aquí sin perjuicio de que para no enredarnos y para no ir contra la corriente, vamos a decir, sí, ok, la ley de reforma, pero con esa salvedad, que efectivamente, e insisto, sin perjuicio que puede ser discutible, reforma en cuanto a modificar la estructura del sistema de derecho colectivo que estaba instalado desde el plan laboral, no lo mueve, no genera grandes cambios ahí. Sin perjuicio de reconocer que respecto a ciertas instituciones puntuales, sí hay una mejora considerable en cuanto a su regulación. Por ejemplo, respecto al derecho a información, ¿ya? Que después vamos a ver en qué consiste, ¿ya? Por lo tanto, ni tanto ni tan buena ni tan mala. Sí, y aquí insisto, en mi opinión personal, si no iba a ser la reforma, ¿qué necesidad había de hacerla? Pero bueno, ese es otro tema. Y sí creo yo que es una ley que le jugó en contra más las expectativas que se crearon por el momento político y por todo lo que eso implica, que lo que efectivamente se quiso discutir. Y aquí efectivamente no defendiendo a ninguna de las partes, pero sí, efectivamente aquí hubo un momento en que esta cuestión se le cambió como el color, y que pasó de ser una ley de agenda laboral, de cambiar algunas cosas, a que la presentaron como que iba a ser la gran reforma, cuando nunca se tuvo la intención de que fuera una gran reforma. Esa es mi opinión, ¿ya? Así que esa ha sido la última modificación en materia de derecho colectivo, y que si ustedes se fijan y después pueden revisar el listado de leyes que están en la lámina,
en general todas las otras materias que se han regulado en el código, que se han modificado en el código, son respecto a derecho individual, salvo esta que se concentra en derecho colectivo, ¿ya? Todo esto entonces está incorporado en el Código del Trabajo vigente, que como decíamos, ¿no es cierto?, tiene bastante dinamismo en cuanto a cuestiones puntuales. De nuevo, no es que se cambie cada cierto tiempo el Código del Trabajo completo, pero se cambia un artículo, se agrega alguna cosita por aquí y por allá, y por eso, ¿no es cierto?, es importante ahí tener un código actualizado que es el que uno descarga de internet, así que no hay drama con eso. Y las últimas leyes que se han dictado después de la ley de reforma del 2016, solamente mencionar, ¿no es cierto?, algunas que han tenido impacto también en esta situación de pandemia, dos en particular que las vamos a ver en detalle cuando lleguemos a esa materia. La ley de teletrabajo, que precisamente entró en vigencia el 1 de abril del año pasado, así que ya tiene un año, y que vamos a ver también, ¿no es cierto?, cómo reguló el teletrabajo en este contexto bien urgente en el que nos encontrábamos, en el que, ¿no es cierto?, en marzo muchos trabajos se eran obligados a trabajar desde la casa y que no había una regulación apropiada al respecto. Había una norma general muy genérica, valga la redundancia, que no establecía mayores detalles de cómo se iba a regular este tipo de trabajo y que en vista de la necesidad del momento se hizo una ley que también luego la vamos a analizar bien a la rápida, y que también, ¿no es cierto?, ya a un año es posible hacer algunos análisis, algunas reflexiones respecto de qué tanto ha servido y qué tanto ha ayudado, sobre todo porque, bueno, y yo creo que a ustedes también les debe pasar, ¿no es cierto?, que el año pasado, o por lo menos a mí, me pasaba que uno decía, ya, pero esta cuestión es más o menos transitoria, porque seguro que en marzo del próximo año va a estar todo bien, y estamos en abril y parece que no pasa nada con que mejoren las cosas a nivel sanitario, por lo tanto probablemente vamos a seguir en esta modalidad harto rato más. Por lo tanto, el teletrabajo pasó de ser esta idea transitoria por la emergencia sanitaria a probablemente permanente en muchos tipos de trabajo, o al menos más duradera. Por lo tanto, hay que mantener el ojo ahí con cómo va a seguir regulado este tema. Y otra ley que también fue relevante y que también fue rapidita dentro del contexto de la pandemia es la ley 21.227, que es la ley de protección al empleo, que se conoció como ley de protección al empleo, y que en su momento también se dictó de forma rápida para establecer ciertas medidas, en teoría, y ahí también uno puede analizar, ¿no es cierto?, tan protectora del empleo es o no, pero establecer algunas medidas, ¿no es cierto?, para que en este contexto de emergencia en el cual muchas empresas no podían realizar teletrabajo, tenían que suspender los contratos para evitar despedir a los trabajadores. Entonces, también se dictaron una serie de medidas ahí que probablemente ustedes la han escuchado cuando partió esto, ¿no es cierto?, de muchos contratos que se suspendieron, se pactaron jornadas distintas, empezó, ¿no es cierto?, esta idea de que los trabajadores tenían que hacer uso del seguro de cesantía, que salió mucho en las noticias, así que seguramente lo han escuchado, y que efectivamente, ¿no es cierto?, una ley de emergencia por la situación de COVID y que ha tenido bastante impacto en materia de derecho al trabajo, y que es lo que conversábamos también en las primeras clases cuando decíamos en momentos de crisis, el trabajo, ¿no es cierto?, una de las primeras materias que se afectan y que en este caso se regularon con estas dos leyes en particular, que también vamos a ver, analizar en su momento qué tan buenas o qué tanto mejor podrían haber sido en su momento, ¿ya? Eso entonces en cuanto a la dinámica de evolución hasta lo que tenemos hoy día en nuestro Código del Trabajo, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta hasta acá, hemos dado un montón de vueltas. Insisto, este listado que está acá no es para que es para que lo miren, para que se hagan una idea, pero no para que se aprendan leyes y daños y esas cosas. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Ha quedado más o menos clara esta primera parte. Ya, asumo que sí. Silencio, asumo que sí. Y entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Atención, porque con esto ponemos como punto aparte esta primera como subunidad o subtítulo dentro de esta primera unidad, y ahora nos vamos a cambiar de tema a fuentes, ¿ya? Que lo vamos a empezar a ver el jueves. Pero vamos a hacer un checkpoint aquí para revisar cómo vamos, cómo estamos entendiendo la materia, y vamos a hacer un taller evaluado la próxima semana, ¿ya? En el cual se evalúa la materia que hemos visto hasta ahora, ¿ya? ¿Cuándo vamos a hacer el taller? A mí me da exactamente lo mismo si lo hacemos en alguna de las horas del martes o en alguna de las horas del jueves. Va a ser un taller
cortito, por Educandus, en el cual no van a demorar más de 40 minutos, por lo tanto vamos a disponer de 1 hora de clases para eso, y es uno de los muchos talleres que vamos a hacer durante el año, espero, por lo tanto, la idea es que estudien, pero la idea es que vayan entendiendo, ¿ya? Así que, y como además yo le había dicho que todos los talleres los iba a avisar con una semana de anticipación, estoy cumpliendo con avisarles, y a mí me da lo mismo, yo no sé si tienen alguna preferencia a priori de que sea martes o jueves, me imagino que es difícil ponerse de acuerdo, entonces si les parece lo que podemos hacer es que se pongan de acuerdo ustedes y lo comenten con la ayudante o hagamos una encuesta por Educando y que todos voten de aquí al jueves, por ejemplo, cuándo prefieren que sea el taller y en ese horario lo hacemos. ¿Ya? Lo que sí, hay que ponerse de acuerdo. Yo tengo flexibilidad absoluta para que sean cualquiera de las 4 horas, pero tiene que ser en la misma hora para todos. Lo que no vamos a hacer es que algunos lo den el martes, otros lo den el jueves, ¿ya? Así que en eso tenemos que ponernos de acuerdo, ¿ya? ¿Y qué se va a evaluar? Lo que hemos visto hasta acá. Las diapos, las lecturas que hemos ido incorporando, y además yo les dejé en Educando una pequeña guía con algunas preguntas como para que orienten el estudio, ¿ya? Y para que tengan ese énfasis en que lo que nos importa en esta parte es analizar instituciones, explicar por qué se hizo esto, por qué en este momento se modificó, por qué en este momento no se modificó, cómo ha ido evolucionando, etcétera, más que no va a haber ninguna pregunta que diga la ley 20.940 es del año 2015 o del 2016. Eso me da lo mismo, ¿ya? Pero sí más o menos tiene que saber de qué etapa es, esto del plan laboral o del periodo de reforma, ¿ya? Esa ubicación espacial me interesa que manejen, pero no el número de la ley con el año, ¿ya? Así que eso, preguntas, Profe, dígame. eh, ay, individual, ¿cierto? Individual por Educando, probablemente de alternativa o preguntas cortas, no lo he hecho todavía, así que no quiero, no quiero amarrarme, pero por Educando y cortito, si he puesto atención a clase y me leí la materia una vez antes de la prueba, o sea, del taller, no debería tener problemas para entender. Preguntas. ¿Tienen alguna preferencia a priori de cuándo sea o de cuándo no quieren que sea? Igual Hagamos no, la votación. hagamos la votación por Educando mejor, Es ¿ya? más democrático. Y así, exacto, y así cada uno ahí asume y si alguien quiere hacer campaña para convencer a otro, ahí ustedes lo ven, porque además no están todos presentes ahora, entonces también para que sea ya igual para todos. Entonces yo ahora en un ratito les voy a subir la encuesta y dejémosla abierta hasta el jueves, cosa que se pongan de acuerdo y así el jueves ya la voy a dejar abierta hasta el jueves, hasta las 11, cosa que en la segunda hora ya podamos anunciar que opción ganó y así lo puedan comentar, ya lo puedan programar, ¿ya? Eso, ¿alguna otra pregunta? Ya, entonces vamos a quedar hasta aquí, voy a parar la grabación y como les decía en Educando quedó una mini guía con preguntas como que puedan orientar un poco el estudio y el jueves seguimos con clase igual, pero ya lo que damos el jueves ya no entra el taller entra hasta acá, ya, para que no se enreden con eso. Y el jueves ya cambiamos de tema y empezamos a ver fuentes, ya, entonces por eso me interesa hacer como una revisión de cómo vamos hasta ahora comprendiendo la materia, ¿ya? Así que eso, cualquier duda entonces la resolvemos el jueves y revisen los materiales por si acaso tienen también alguna pregunta respecto a eso, ¿ya? Así que eso, nos vemos el jueves, que estén bien, buena semana, ánimo. Profe, ¿Sí? la mini guía que subí al Educandus, ¿hay que mandarla también? No, es solamente, yo les puse en una carpetita que dice taller formativo, ¿ya? Entonces, todos los documentos que suba ahí van a ser voluntarios. Así, solamente si usted quiere la ve, si usted quiere la escribe, si usted quiere la tiene ahí a la vista para estudiar, eso es solamente para el estudio autónomo de ustedes, ¿ya? No es necesario, ahí vamos a distinguir, cuando sean talleres evaluados, vamos a diferenciarlo y eso los van a tener que entregar. Cuando sean formativos, es solamente para su estudio personal. Gracias. ¿Alguna otra duda? De nada, Abril. ¿Alguna otra duda?
No, profe, muchas gracias. Vale, nos vemos el jueves. Cuídense, que estén bien. Que Chau, estén chau. muy Chao, bien. profe. Chao, profe. Que esté bien. Que vaya Gracias. bien. Chao, Chau, chau. conferencias.